Cuaderno de Podcasting. Página 3. La radio comercial y el podcasting en España. ¿Los podcasts son radio? Diría que sí, pero no me quiero enfangar hoy con esta cuestión. ¿Y las radios hacen podcast? En algunas ocasiones sí, y en muchas otras no. A veces también hacen productos que funcionan mejor como podcast que como emisión en directo tradicional. Y eso, sin duda, tiene que ver, y mucho, con el desarrollo de nuestro sector. Porque todos recordamos aquellos días en los que teníamos que estar pendientes del momento en que la radio emitía algo que nos interesaba para darle corriendo al botón de grabar. Yo creo que tienes un experimento impresionante en el programa, ¿no? ¿Un experimento? Sí. Vamos a hacer la carga de la brigada ligera en tiempo real. Explícaselo a Arús porque esto es impresionante. Es impresionante. La carga de la brigada ligera en la guerra de Crimea duró 20 minutos y vamos a retransmitirlo en tiempo real, con salvas de artillería y todo, las 9 incluidas. Y lo va a clavar en 20 minutos. En 20 minutos. Y lo clavo. Y si no lo clavo, claro, se falsea. Yo, por ejemplo, todavía conservo algunas grabaciones de aquellos años, como este momento en el que los integrantes del programa Ya Te Digo daban paso a Juan Antonio Cebrián y La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Algunas emisoras, de hecho, comenzaron a ofrecer la venta de programas grabados en cassette, y de esa necesidad de escuchar la radio fuera de las restricciones de la emisión en directo, nació el podcasting como almacén de contenidos. De aquellos polvos a estos lodos. A finales de 2017, Apple anunciaba la lista de los podcasts más descargados en España a través de su plataforma y, ¡oh sorpresa!, todos son programas de las grandes radios comerciales como Herrera en COPE, El Larguero, El Partidazo, El Transistor. Muchos oyentes de radio quieren seguir escuchando sus programas favoritos, pero sin estar obligados a hacerlo en un día y hora determinados. En el ranking de iVoox también encontramos ejemplos entre los primeros puestos como Nadie sabe nada, Espacio en Blanco, Ser Historia o la ya mencionada Rosa de los Vientos, que se emite en FM los sábados y domingos a partir de la 1 de la madrugada. Silvia Casasola. La Rosa de los Vientos. La verdad es que nosotros nos dimos cuenta que tenía un tirón muy fuerte el programa en podcast casi por casualidad, porque lo cierto es que a nosotros, que llevamos muchísimos años con horario de noche, pues ya nos escuchaba la gente con sus propias grabaciones casi de forma amateur que se hacían en sus vídeos o en sus cassettes. Tenemos grandes testimonios con recopilaciones de fonotecas, con pues eso, monográficos, con tertulias, con pasajes, con los espías de Fernando, con lo cual antes de que se conociera este formato de podcast ya había grandes coleccionistas que nos escuchaban cuando podían, tanto en su momento en turno de noche y muchísimo más tiempo con La Rosa de los Vientos. De hecho, todavía hoy, 10 años después de la muerte de Juan Antonio Cebrián, seguimos encontrando gente que dice que escucha los pasajes de la historia de aquella Rosa de los Vientos en podcast, claro. Ya hemos encontrado un punto que justifica la difusión masiva de contenidos de radio en directo a través del podcasting, que es el horario de emisión. Los programas deportivos se emiten en torno a la medianoche, programas como La Rosa de los Vientos, Ser Historia o Espacio en Blanco lo hacen de madrugada, y la gente ya ha descubierto que no hace falta trasnochar para escucharles. Ocurría lo mismo con Milenio 3 de Iker Jiménez en la cadena SER, una emisora que en los últimos años ha generado varios casos de éxito de contenido atemporal más seguidos en internet que en la propia radio FM. Súper fresco, súper dinámico, madre mía. Sí, está quedando muy dinámico, la verdad. Y el puto hormiguero. Y ahora, es más, es que abro la puerta, es que está fuera del estudio. Y hago, ¿cómo tenemos infraestructura? ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! La vida moderna, con David Broncano, Keke e Ignatius Farray, es seguramente la punta de lanza de este tipo de programas en la SER, un fenómeno distribuido a través de FM, de emisión online, de podcast, YouTube y también clips en redes sociales, que alcanza unas cifras de casi 19 millones de descargas al mes si juntamos todos los conceptos en una única cifra. Y con un dato llamativo, se escucha más el programa completo
que los diferentes trocitos compartidos por secciones en redes sociales. El EGM, sin embargo, les otorga en torno a 200.000 oyentes allá en su franja de la 1:30 de la madrugada. Un caso de éxito que obliga a plantearse si la radio puede tener vida hoy por hoy más allá de la propia radio. Antonio Hernández Rodicio. Cadena SER. Cada programa tiene un objetivo en la antena y tiene una vida distinta en digital, eso lo tenemos clarísimo. Los que están vinculados al día a día pues se consumen más en forma de clips, con pequeños resúmenes, una entrevista, un comentario, una tertulia o una sección, y los que son programas atemporales tienen un reflejo claramente digital. Pero nosotros programamos la radio en principio pensando en la radio, pensando en los oyentes, pensando en la necesidad de cada día. Mira, por ejemplo, programas como el de Buenafuente o La Vida Moderna con David responden a una estrategia clara también de rejuvenecer la antena y de captar oyentes jóvenes. Históricamente el puente por el que nos llegaban los oyentes de menor edad era el de musicales. Pasaban generalmente a escuchar 40 principales, sobre todo los oyentes masculinos pasaban al fútbol y terminaban enganchándose pues en Carrusel Deportivo, en El Larguero, y después la vida y la edad los va llevando a otro sitio, y cuando tienen una hipoteca pues terminan escuchando por la mañana Pepa para saber cuánto cuesta el precio de las hipotecas, ¿no? Dicho eso, la apuesta para nosotros es que los oyentes más jóvenes sepan que en la cadena SER hay contenidos que son de su interés y que una cadena ortodoxa, podemos decir, clásica, histórica, como es la cadena SER, tiene cosas que ofrecerles. El podcasting como herramienta de marketing de cara a captar oyentes más jóvenes. ¿Eso quiere decir que si yo hago un programa pensado para ser distribuido en Internet, tengo que cambiar el chip respecto a cómo hago tradicionalmente mis contenidos para adaptarlos a esta nueva realidad, a este target específico? No es algo que nos indiquen solo desde la cadena SER. Si preguntamos en la segunda cadena radiofónica de España en cuanto a número de oyentes, la COPE, allí también tienen muy claro que ese camino es una incipiente vía de futuro. Javier Visiers. Cadena COPE. Según datos que tenemos de Comscore, el 78% de nuestros usuarios digitales es joven, tiene entre 25 y 54 años. Tenemos una oportunidad de oro para acertar con la distribución de los contenidos que producimos, para brindarle al oyente la posibilidad de escuchar a través de la app o de la web otros contenidos vinculados, por ejemplo, al entretenimiento, la ficción, que no están en la antena y que enriquezcan la experiencia. Y cuando hablamos de podcast como algo mucho más allá de un programa que se emite en la antena y después se cuelga en Internet, o un programa que se hace exclusivamente para Internet pero con los mismos parámetros que la antena. Hablamos de algo con una producción muy específica, con algo mucho más de tú a tú, con un lenguaje mucho más íntimo, en fin, lo que es un podcast. Que a lo mejor suena obvio, que en Internet el público tiene una media de edad más joven que en la radio. Sí, puede ser. Pero para una industria radiofónica que tiene un gran problema de falta de renovación generacional de su audiencia, es clave encontrar nuevas vías para conectar con esos perfiles tan deseados. Y el podcast, como escuchamos, puede ser una de las claves para conseguirlo. Hemos mencionado antes Nadie sabe nada, también de la cadena SER, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Hola Berto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, oye, que yo estoy un poquito nervioso porque hemos vuelto a grabar a Madrid, a los estudios de la SER de Madrid. Un espectáculo que nació en el teatro, producido por el Terrat, que ha pasado también por la televisión y que aterrizó un verano en la SER para asentarse en la parrilla el resto del año y que se ha convertido después en uno de los podcasts más descargados en España. ¿Uno puede prever este camino? Andreu Buenafuente. Nadie sabe nada. La verdad es que el Nadie sabe nada nos ha sorprendido a nosotros mismos el éxito por internet. Bueno, yo vengo de radio de los años 80, imagínate lo que ha llovido, y para mí esto es un universo nuevo, ¿no? El hecho de pasar de un público local, el primer momento de mi carrera, luego de ámbito catalán, luego pocas cosas por el ámbito español, ahora a un ámbito que ya no sé ni definir, si es mundial, si es global, si es total, pues no deja de ser muy estimulante y, por cierto, me vuelve a generar una admiración ya conocida por mí
por la radio, que me parece el género más proclive a adaptarse a todos los medios. Debo decirte también que quizá haya más motivos de los que creemos para explicar esta repercusión en Internet. Nadie sabe nada nace con la vocación puramente intemporal. No se habla en ningún momento de actualidad, prácticamente no hay referencias temporales, si las hay es para reírnos, con lo cual son pequeñas cápsulas en el tiempo que pueden escucharse o verse continuamente. De hecho, hay mucha gente que lo hace, sin importar si son de la temporada pasada, de hace 3 o de hace 4. Esto quizá lo emparenta mucho con el podcast, y así lo vamos detectando, ¿no? La vida te da sorpresas. El título de su programa resume también ese camino radiofónico serpenteante que describe Buenafuente. Nadie sabe nada. Y siempre estamos aprendiendo. En ese camino de aprendizaje y adaptación, la propia cadena SER lanzó Podium Podcast, de la que ya hablamos en la primera página de este cuaderno de podcasting. Si no la has escuchado, ya sabes, tienes deberes. Pero me he querido fijar también en lo que están haciendo otras grandes emisoras comerciales de nuestro país. En Onda Cero hay un caso bastante reconocido de programa que ha triunfado en formato podcast. Estimados pasajeros, este vuelo dispone de 4 salidas de emergencia que en ningún caso deben usarse. En caso de pérdida de presión en la cabina, aumenten la ganancia de su aparato de radio. No mejora las cosas, pero distrae. Recuerden que no se permiten destripes, corrillos ni añadidos podcastianos. Es La Cultureta con Carlos Alsina. Nació como una sección de La Brújula, se mantuvo en antena en las noches de los viernes cuando el propio Alsina pasó a hacer las mañanas de Onda Cero, y actualmente se emite los viernes a la 1:30 de la madrugada. ¿Os suena este horario? Parece que tenemos un patrón común. Desde Onda Cero no me han dado mucha más información respecto a si tienen planes en torno al podcasting, pero sí sabemos que actualmente generan numerosos programas emitidos exclusivamente a través de Internet. Veremos si A3 Media apuesta por este formato próximamente. Lo mismo ocurre en COPE, donde generan contenidos exclusivos en formato podcast. Por ejemplo, con programas deportivos dedicados a disciplinas minoritarias que no suelen tener hueco en la FM. El pasado verano ya anunciaron un proyecto de producción de contenidos exclusivo para podcast. ¿Acaso estamos ante el nacimiento de la nueva plataforma de COPE? Responde Javier Visiers. Decir que para nosotros es un proyecto ambicioso, que si todo va bien verá la luz en abril y que va a ser un podcast de ficción para cope.es, pero que también tendrá algunas ramificaciones interesantes vinculadas a la actualidad. Es un proyecto que está en línea con otros que vamos a ir haciendo públicos poco a poco y en cuyos pilotos estamos trabajando. Para nosotros el podcast es una realidad en la que hay que estar, pero a la que podemos dedicar los recursos que dedicamos. Entonces vamos a ir poco a poco, también en función de cómo vayan respondiendo las dos variables más importantes para el negocio radiofónico. Son los oyentes por un lado, sus hábitos, sus demandas, sus necesidades, y por otro también las necesidades de anunciantes. Como dicen, piano, piano, si va lontano. Bienvenido a este nuevo proyecto del que estaremos muy pendientes. Que los grandes players de nuestro país comiencen a apostar por el podcasting siempre es una buena noticia para este sector. Y si esto empieza a ocurrir, quizá haya cambios a nivel estructural en el sector radiofónico para adaptarse a las nuevas realidades del siglo XXI, entre ellos uno muy demandado que nos recuerda Silvia Casasola. Y lo que sí reivindicamos, sobre todo por todos los programas que tienen un seguimiento enorme a través del podcast, es que se tenga en cuenta a la hora del cuento de oyentes y de audiencia, que hoy por hoy pues no está estipulado. Y eso sí que es algo que hay que reivindicar. El que, al igual que el EGM, te llaman y se sabe qué tipo de audiencia y cuántos oyentes puedes tener, pues que también se tengan en cuenta la cantidad de gente que escucha a través de podcasts. Y lo mejor que nos puede ocurrir es que si las radios empiezan a apostar por el podcasting,
Llegarán nuevos oyentes que descubrirán todo un mundo y todo lo que ya se está haciendo en este sector. A un señor llamado Andreu Buenafuente ya le ha ocurrido. Yo no era un grandioso consumidor de podcast, algo escuchaba, pero ahora ya sí. Ahora ya soy un adicto, es más, yo creo que el 90% de la radio que escucho es vía podcast y luego ya podcast también originales y un 20% o menos de radio clásica, por así decirlo. Para otro episodio queda hablar de la experimentación de la radio a través del podcasting, como las producciones que Radio Nacional de España está realizando actualmente, pero hoy quería centrarme en las emisoras comerciales y, como todos sabemos, Radio Nacional no lo es. Otro día hablaremos de ello. Ya sabes que todos tus comentarios, sugerencias y apuntes son más que bienvenidos en este cuaderno de podcasting. Puedes enviarlas mediante correo electrónico a hola@franciscoizuzquiza.com o si quieres, hablamos en Twitter. Mi usuario es @izuzquiza. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Y en el próximo episodio... Una vez oteado el horizonte del podcasting en España, vamos a comenzar a pensar en crear nuestro propio podcast. Y la próxima página irá dedicada a reflexionar sobre la primera pregunta que uno debe hacerse, que parece muy obvia, pero a veces trae más problemas de los que creemos. La pregunta que intentaremos responder es: ¿de qué hablo yo en mi nuevo podcast?